En este video vamos a ver cómo reclamar correctamente tablas por triple repetición de la posición. Esto puede ser algo muy importante porque si la posición aparece 3 veces y no reclaman correctamente y en el momento justo y están en una posición inferior capaz, van a desperdiciar medio punto. Lo que voy a hacer primero es mostrarles lo que dicen las leyes del ajedrez de la FIDE y después les explico y les doy algunos ejemplos. La partida es tablas bajo un correcto reclamo de un jugador que está en juego cuando la misma posición, al menos por tercera vez, no necesariamente por repetición de movimientos, va a producirse si el jugador primero anota su movimiento en su planilla, el cual no puede ser cambiado, y declara al árbitro su intención de realizarlo, o acaba de producirse y el reclamante está en juego. Vamos a ver qué significa esto. Primero que nada, hay que reclamar tablas. No es tablas automáticamente como cuando se trata de una posición muerta. El árbitro no puede intervenir cuando ve una triple repetición y decretar tablas. En este caso, tiene que haber necesariamente un reclamo al árbitro. Otra cosa importante es que se trata de la repetición de la posición, no de repetición de jugadas. No importa si se realizaron las mismas jugadas cierta cantidad de veces, sino si se alcanzó una posición determinada cantidad de veces. Después tenemos esta parte importante en el 9.2.1.1 que dice va a producirse. Significa que si van a realizar la jugada y se va a repetir, es fundamental que no hagan la jugada, porque si hacen su jugada pierden el derecho a reclamar. Si por alguna razón tocan alguna de sus piezas y luego quieren reclamar triple repetición, ya no podrán hacerlo. Una vez que tocan una pieza, pierden el derecho a hacer el reclamo basados en esa posición. Entonces, tienen que anotar la jugada en la planilla. Este es el único caso en que tienen que escribir la jugada antes de realizarla, porque en otro caso se considera que están tomando notas y esto no se debe hacer. Entonces, escriben la jugada en la planilla, detienen el reloj y le informan a su oponente que van a reclamar tablas y llaman al árbitro. Vamos a ver un ejemplo de esto. Acá, esta es la primera vez que aparece la posición. Esta es la segunda. Y ahora es el turno de las negras y el negro escribe en su planilla torre H1, la próxima jugada que va a hacer, detiene el reloj y le dice al rival que va a reclamar tablas por triple repetición. Viene el árbitro y se chequea. Hay que chequear si el rival no está de acuerdo. Se pasa la partida, se observa si apareció 3 veces y si fue así es tablas. Si el rival está de acuerdo, es tablas sin necesidad de verificar, porque un reclamo de tablas por triple repetición se considera que es una oferta de tablas, es equivalente a una oferta de tablas. Y acá, si Wesley So, que es el turno, que es el blanco, y quisiera luego de torre H1, puede reclamar triple repetición sin anotar ninguna jugada. ¿Por qué? Porque la posición ya apareció 3 veces. Pero ahora vamos a ver algunas situaciones en las que si bien parece ser la misma posición, no se considera que es la misma. Volvemos a las leyes de la FIDE que continúan diciendo: se considera que las posiciones son la misma si y solo si el mismo jugador está en juego, piezas del mismo tipo y color ocupan las mismas casillas y los movimientos posibles de todas las piezas de ambos jugadores son los mismos. Vamos a ver estas cosas separadas con un ejemplo en cada caso. Dice, sí y solo si el mismo jugador está en juego. Esta partida es de Carlsen con Nakamura y esta es la primera vez que aparece la posición.
Luego hicieron unas jugadas, nada importante, hasta que ahí se repite por segunda vez la posición. Esta es la segunda. Y es exactamente la misma posición y es el turno del mismo jugador. Y aquí es la misma posición otra vez, pero es el turno de las negras. Y las otras dos veces era el turno de las blancas. Entonces esta no cuenta, porque en las tres posiciones tiene que ser el turno del mismo jugador. Entonces este reclamo es incorrecto, se le agregan 2 minutos a las blancas y la partida continúa. Después dice, piezas del mismo tipo y color ocupan las mismas casillas. Si tenemos dos caballos en el tablero y se intercambian, sigue siendo la misma posición. Vamos a verlo con un ejemplo un poco absurdo, pero bueno, creo que sirve para ilustrar la idea. El caballo de G1 va a B1 y el de B1 va a G1. Pero esto no importa, se considera que son la misma posición aunque los caballos se intercambiaron. Y acá, si se volviera a producir la posición otra vez, se puede hacer el reclamo. Después dice, los movimientos posibles de todas las piezas de ambos jugadores son los mismos. Por lo tanto, las posiciones no son las mismas si al principio de la secuencia un peón pudo haber sido capturado al paso o un rey tenía derecho al enroque con una torre que no había sido movida, pero perdió este derecho después de moverse. El derecho al enroque se pierde solo después que el rey o la torre son movidos. Vamos a ver un ejemplo de captura al paso. El ejemplo tampoco es muy natural, pero sirve para entender. Acá el negro mueve E5 y luego se repiten las jugadas. El negro acá no puede reclamar tablas con la jugada de alfil F8 porque en la posición inicial el blanco podía capturar al paso de por E6 y en las siguientes esto no es posible. Y en el caso de la pérdida del derecho a enroque, acá el negro jugó torre A4 y Karpov, que era el blanco, en este momento reclamó tablas anotando su jugada caballo B5. Y esto no es tablas, ¿por qué? Porque en la posición original el negro tenía derecho a enrocar y después no. ¿Por qué? Porque lo perdió luego de haber movido su torre. Bueno, y recuerden los nuevos artículos que dicen que los jugadores deben ayudar al árbitro en la reconstrucción de la partida ante un reclamo y que es deber de los jugadores comprobar si hubo repetición o no, siempre bajo supervisión de un árbitro.